Maranata, Maranata, ven Jesús. Si recordáis, este era mi sentir en las primeras predicaciones que os hice al regresar de las vacaciones y reanudar así el curso escolar. Os decía que una de las cuestiones que Dios me había hecho entender en ese tiempo de descanso es que debíamos tener muy presente a lo largo de este curso escolar el tema de la inminencia de la segunda venida del Señor. Esta inminencia de su venida viene anunciada por toda una serie de señales y acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor estos últimos tiempos. De forma muy especial, esta última semana con la guerra de Gaza, por sus tremendas implicaciones que tiene esta guerra entre israelitas y palestinos y cómo ya ha dividido a todo el mundo. Lo cierto es que no sabemos cuándo el Señor Jesús vendrá. Esto será un nuevo acto de soberanía y de poder que Dios llevará a cabo. Pero lo que es evidente es que con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, guerras, rumores de guerras, el clima climático, tantos desastres naturales, todo esto está generando una fuerte sensación de que los últimos tiempos se acercan. ¿Está la Iglesia del Señor preparada para recibir a su Señor? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y versículo 8, encontramos que el Señor Jesús, después de explicar la conocida parábola de la viuda persistente y el juez injusto, el Señor concluye su enseñanza con una inquietante pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Con qué tipo de iglesia se va a encontrar el Señor cuando venga? Sabemos, por un lado, que el Señor Jesús se presenta y se pregunta a sí mismo si hallará fe en la tierra. La evidencia nos dice que mucha fe en la tierra no parece que vaya a hallar. Pero ¿y en la iglesia? ¿Cómo hallará a la iglesia? Por otro lado, lo que sí sabemos es qué tipo de expectativas tiene el Señor Jesús en cuanto a su iglesia para cuando Él venga. Sus expectativas son encontrar una iglesia santa y preparada, bien ataviada. Pablo, hablando del matrimonio y utilizando la analogía de Cristo y la iglesia en la misma epístola de los Efesios, pero un poco más adelante, en el capítulo 5 y versículos 25 en adelante, nos dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda gloria, sin que tenga mancha, arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. La unidad y la santidad son dos de los distintivos más importantes y destacables que debe tener y evidenciar la Iglesia del Señor Jesucristo. Dos distintivos por los cuales la Iglesia se tiene que hacer conocer. Estos dos distintivos deberían ser tan palpables y notables que no solo al tenerlos nos convirtamos en una sociedad alternativa, que era el deseo del Señor Jesús con la Iglesia, sino también tener la credibilidad necesaria en medio de este mundo para que la gente acepte el Evangelio del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, en su oración sacerdotal, después ya de haber celebrado la Pascua, de haber instituido la Santa Cena, antes de ir a la cruz,
Destacó la santidad y la unidad como dos temas cruciales y prioritarios para sus discípulos, esto es, para su iglesia. Allí en la oración sacerdotal, él hizo ver que esos dos distintivos, unidad y santidad, de ellos dependía la receptibilidad del mensaje del Evangelio. El Señor Jesús oró así: ellos no son del mundo, hablaba de ti y de mí, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad. A continuación dijo: para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Hace un par de semanas, en el primer sermón de la serie, consideramos la exhortación de Pablo a andar en unidad de la fe. Hoy consideraremos la exhortación de Pablo de andar en santidad. Leamos pues el pasaje para esta semana, Efesios 4, versículos del 17 al 32. Dice así la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Amén. Como podéis comprobar, este es un pasaje extenso y denso, lleno de mucho contenido, el cual no podremos considerar con detenimiento en esta predicación. La predicación de hoy sí será expositiva, pero no exhaustiva sobre el contenido del pasaje. En esta ocasión nos centraremos en considerar las ideas principales del mismo y en extraer aplicaciones relevantes para nosotros hoy. Nuestro pasaje inicia con una nueva exhortación a andar. Como ya os mencioné al inicio de esta serie de predicaciones, Pablo va a utilizar con frecuencia la metáfora de andar para exhortarnos a vivir en consonancia, en coherencia a nuestra nueva identidad en Cristo. En el versículo 1 del capítulo 4, Pablo nos retó a andar de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados.
Y ahora en el versículo 17, donde empieza nuestro pasaje, nos reta a que ya no andéis como los otros gentiles en su vanidad de mente. En los versículos del 1 al 16, Pablo nos ha enseñado que para andar de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados, primero lo que debemos de hacer es andar en unidad de fe, de propósito y de acción. Pablo nos ha mostrado que nuestra unidad está fundamentada en una sólida fe, a la cual no podemos renunciar. Nos indicó que esa unidad se ve enriquecida por la diversidad de dones y ministerios que Dios ha dado a su iglesia, y que esa unidad de fe, de acción y de propósito se centraba y se concretaba en que, sin desviarnos ni un ápice de la verdad relevada, cada uno de nosotros debía de cumplir con la función dada por Dios dentro del seno de la Iglesia. Por otro lado, decíamos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos crear la unidad. Que la unidad nos viene dada, que fue creada, que fue ganada por Jesús en la cruz. Con la santidad ocurre lo mismo. La santidad nos viene dada. La santidad no es algo que nosotros tengamos de forma natural. Es algo que de nuevo Jesús ganó por nosotros en la cruz. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, aquellos que tenemos una nueva identidad en Cristo, hemos sido declarados santos y justificados por la fe. Ahora Dios, que es santo, 3 veces santo, nos ve a través de Cristo y nos ve justificados y santos. Y es por eso que ese Dios 3 veces santo se puede relacionar contigo y conmigo de una forma personal. Es por ello que ese Dios 3 veces santo puede tener comunión íntima por nosotros. Y como decía el autor de Hebreos, ¿no?, acercarnos por esa autopista grande, libre de peaje, a la misma presencia de Dios. La unidad nos viene dada, no la podemos crear. La debemos guardar y perseverar. La santidad también nos viene dada y la debemos cultivar y potenciar en nuestras vidas, en nuestro andar diario, en nuestra manera de vivir. Por tanto, el pasaje de la palabra de Dios que tenemos por delante nos quiere comunicar que para andar en santidad necesitamos ser conscientes de dónde venimos y ser conscientes de la imagen que como creyentes damos o deberíamos dar. Esa es la idea central de este pasaje. Ser conscientes de dónde vengo, mi pasado, para no repetir errores, y ser conscientes de la imagen que tengo que dar o que debería dar. Lo primero que Pablo nos quiere hacer ver es que para andar en santidad debemos ser muy conscientes de dónde venimos. Porque el que olvida de dónde viene y olvida su pasado está condenado a repetirlo. Pablo exhorta y explica esa idea en el pasaje de la siguiente manera, cuando dice: ya no andéis como andan los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón, habiendo llegado a ser insensibles. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Si realmente queremos andar en novedad de vida, si realmente queremos andar de una manera digna al llamamiento de Dios, esto es, si realmente queremos andar en santidad, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes
de dónde venimos y tomar la decisión consciente, intencionada, de renunciar a esa antigua manera de vivir y por tanto despojarnos de ese viejo hombre, como Pablo lo expresa en este pasaje. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pablo nos va a decir que cada uno de nosotros, a su manera, y seguramente con diferente intensidad, pues cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia y nuestro propio trasfondo personal, pero cada uno de nosotros, en líneas generales, cuando aún no creíamos en Dios, esto es, no éramos creyentes, o como Pablo dice aquí, gentiles, cuando éramos gentiles, teníamos todos en común por lo menos 5 características. Una mente envanecida, un entendimiento entrenebrecido, un corazón duro, insensibilidad a la voz de Dios y una tendencia al pecado, esto es, a todo tipo de impureza. Lo que en esencia viene a decir Pablo con estas características es que todos y cada uno de nosotros, antes de creer en Jesús, teníamos todas las áreas de nuestra personalidad afectadas por causa del pecado. Tanto nuestra mente, esa capacidad de pensar correctamente, como nuestras emociones, esa capacidad de sentir correctamente, como nuestra voluntad, esa capacidad de tomar decisiones según la voluntad de Dios, estaban totalmente afectadas. Según Pablo, nuestra mente estaba envanecida, entenebrecida. Nuestras emociones estaban insensibilizadas por tener un corazón duro. Y nuestra voluntad estaba totalmente entregada al pecado, dado que éramos por naturaleza esclavos del pecado. Pero Pablo continúa y dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera si de verdad le habéis oído y habéis sido enseñados con Él en la verdad que hay en Cristo Jesús. Por tanto, en cuanto a vuestra manera antigua de vivir, despojaos de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Con estas palabras, Pablo nos quiere hacer ver que si ahora que somos creyentes, ahora que tenemos una nueva identidad en Cristo, queremos obedecer el mandato de andar en santidad, deberíamos ser muy conscientes de que a nuestro pesar tenemos un pasado. Pero con todo, ahora tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva mente y tenemos una nueva voluntad. Pero no debemos olvidar de dónde venimos para no volver a las sendas antiguas, para no volver a las andadas. Esta es una verdad crucial para Pablo. La enseña repetidas veces. Y por ejemplo en Gálatas, en el capítulo 5, y el versículo 16 y 17, lo enseña de una manera muy magistral, un versículo que conocemos bien. Y en ese versículo vuelve a utilizar su metáfora preferida del andar. Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpláis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, y el del Espíritu en contra de la carne. Por esto se oponen el uno contra el otro, de manera que no hacéis lo que deseáis. La enseñanza de la palabra de Dios es clara. Hay victoria sobre nuestra antigua naturaleza caída. Esa victoria está garantizada, pero no por nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades o nuestras capacidades, sino por el poder de la cruz, por el poder que opera en nosotros gracias a que somos morada
del Espíritu Santo y porque ahora tenemos esa nueva mente en Cristo que vence a la antigua mente carnal, porque ahora tenemos la capacidad de que nuestras emociones se impongan a las emociones que teníamos antes en nuestras mentes carnales y que nuestra nueva voluntad en Cristo sea capaz de someter a la voluntad antigua que estaba encaminada solo hacia el pecado. Pero todo ello no es sin lucha, no sin poner esfuerzo por nuestra parte. Como dirá Pablo más adelante y en el capítulo 6 de Efesios, no sin dejar de fortalecernos en el poder del Señor y no sin tomar toda y cada una de las piezas de la armadura que Dios nos ha dado, siendo muy conscientes que todos los días, diariamente, nos enfrentamos a una lucha de índole espiritual. Para andar en santidad es pues del todo imprescindible ser conscientes de dónde venimos y asegurarnos de que no volvemos a las andadas. Asegurarnos de que no estamos viviendo según los parámetros de la sociedad actual, en vez de vivir bajo los parámetros del Evangelio de Dios. Es por ello que, para cerrar este primer punto, dejadme que lance unas preguntas de reflexión, de aplicación, rogándoos tanto a mí como a vosotros que seamos sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón. Preguntémonos, ¿soy consciente de dónde vengo? ¿Soy consciente de que todo y habiendo sido declarado libre y siendo realmente un libre, puedo tomar la decisión de ser un esclavo? Y puedo estar ahora sujeto y actuando según la antigua naturaleza y no según mi nueva identidad en Cristo. ¿Soy consciente de eso? Y si lo soy, ¿qué estoy haciendo para ponerle remedio? Preguntémonos, los pensamientos y los sentimientos que han gobernado mi mente y mi corazón a lo largo de esta semana, y si quieres, desde que te has levantado hasta ahora que estás aquí, ¿son más propios de mi antigua naturaleza? ¿De allí de donde venimos? ¿O son pensamientos y emociones arraigados en la palabra de Dios? En cuanto a nuestras conductas, en cuanto a nuestras acciones, mi comportamiento esta semana, si hago un rápido examen, evaluación, ¿ha sido un andar digno a la altura de la vocación a la que hemos sido llamados? ¿Ha sido un andar a la altura de esa nueva identidad que yo tengo en Cristo Jesús? Hablando de esa nueva identidad, y para entrar a considerar la segunda idea principal de este pasaje, que es ser consciente de la imagen que como creyentes damos o deberíamos dar, dejadme lanzaros las siguientes preguntas. Cuando vas a la playa, ¿vas con traje, chaleco y corbata? Cuando vas a una boda, ¿te vistes con bermudas y chanclas? Seguro que no. Seguro que cada uno a su estilo procura vestirse de una forma adecuada según el contexto donde se encuentra. Por otro lado, ¿crees que sería apropiado que nuestro médico de cabecera nos atendiera uniformado de mozo de escuadra? ¿O creéis que sería apropiado que un bombero se presentara a apagar un incendio vestido con una bata blanca de enfermero?
Seguro que no. Cada uno debe de llevar el atuendo adecuado a su identidad. Lo mismo ocurre con los creyentes, con los hijos de Dios. Lo creamos o no, lo cierto es que, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, como bien oraba el Señor Jesús. Y por tanto, la vestimenta que llevamos cada día al trabajo, a la universidad, allí donde fuere que vayamos, debe ser una vestimenta adecuada a nuestra nueva identidad en Cristo. En palabras de Pablo, diría, pues en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, que os despojéis de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creada en justicia y en santidad de la verdad. El apóstol Pablo, a partir del versículo 25 y del 32, va a describirnos las prendas esenciales de nuestra vestimenta. Evidentemente no van a ser prendas físicas. No se va a meter, por ejemplo, si es mejor que los hombres lleven camisa y corbata antes que una camiseta, o si es mejor que las mujeres lleven vestido antes que pantalones. No se va a meter con esas cuestiones físicas. La lista de prendas va a ser una lista de especificaciones de actitudes espirituales que deben destacar en nuestra forma de ser y de comportarnos allí donde estemos. El versículo 25 de nuestro pasaje empieza con un significativo "por lo tanto", haciéndonos ver que todo lo que va a decir ahora hasta el final del versículo 32 debe ser una consecuencia lógica, directa, de la exhortación que acaba de dar, de que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y que nos vistamos del nuevo hombre. Un desglose de esas prendas espirituales que comprenden y que componen ese nuevo vestido del hombre nuevo, y aquí la palabra hombre nuevo es anthropos, tanto para hombre como para mujer, de ese hombre o esa mujer en Cristo, sería hablar verdad con todo el mundo, tanto en el ámbito de la familia, de la iglesia, en el trabajo y en las relaciones sociales. Airarse y no pecar, también en todos los ámbitos antes mencionados: familia, iglesia, trabajo, relaciones sociales. La estructura del pasaje nos hace ver en el original griego que si optamos por hablar verdad y por no airarnos, o por airarnos pero no pecar, con ello lo que estamos haciendo es no dar oportunidad al diablo. Esta aseveración de no dar oportunidad al diablo no solo nos ofrece a todos nosotros una motivación para controlar solo nuestra lengua o nuestra ira, sino una motivación para controlar y erradicar cualquier comportamiento que sea característico del viejo hombre. La enseñanza y la implicación aquí es que cualquier comportamiento pecaminoso que no lo controlamos, lo que hace a fin de cuentas es dar oportunidad al enemigo de nuestras almas a incidir, a controlar en nuestra manera de vivir, y siendo libres, seguir viviendo como esclavos, impidiendo de esta manera que Dios desarrolle en nosotros su obra de santificación progresiva. Pablo sigue desarrollando esas prendas espirituales que componen nuestra vestimenta y nos dice que además de hablar verdad y de airarse, pero sin pecar, además hemos de tener un estilo de vida basado en la ética y en el comportamiento del Evangelio, y no en los valores de comportamiento que son propios de este mundo. Y en este apartado Pablo
Por poner ejemplos, habla de el robar y del vocabulario que utilizamos. Aquí Pablo menciona que el que robaba no robe más, sino que trabaje. Aquí se pueden desprender muchas cuestiones éticas aplicativas. Por ejemplo, aunque he sabido que llevarse material de trabajo, de nuestro trabajo, a casa, es robar, como todo el mundo lo hace, pues yo, aún siendo creyente, pues también lo hago, porque lo hacen los demás. Si bien es cierto que escaquearse del trabajo, o solo trabajar cuando el jefe mira o el supervisor está mirando, también es una forma de robar, pues no estoy cumpliendo con mi jornada laboral. Como todo el mundo lo hace, pues yo también me escaqueo. Es que si no doy la nota, ¿sabes? Pablo, hablando de esta ética, también nos dice que algo que nos tiene que diferenciar es nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario. Dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que es necesaria para edificar. Aquí también habría muchas cuestiones aplicativas sobre lo que hacemos y preguntarnos qué tipo de lenguaje yo utilizo durante mi semana con la gente que me rodea. Si mi lenguaje me diferencia de los demás. Vivimos en una sociedad que tiene un hablar vulgar, soez, irreverente, agresivo, denigrante. ¿Es así también nuestro vocabulario? Siguiendo con esas piezas de vestimenta espiritual, también nos menciona que hemos de vivir en todos los ámbitos de nuestra vida en el poder y en la llenura del Espíritu Santo. Y no contristéis, que no dejemos triste al Espíritu Santo con el cual fuisteis llenados para el día de tu redención. Aquí podíamos preguntarnos cuán triste o alegre ha estado el Espíritu Santo esta semana en nuestras vidas. Y finalmente termina esta lista de piezas de nuestra vestimenta, resaltando en primer lugar una lista de actitudes que deberían ser totalmente arraigadas, quitadas de nuestra forma de ser, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Y en segundo lugar nos presenta toda una serie de actitudes que deberían ser encarnadas para que de esta manera nos diferenciáramos del resto y por las cuales deberíamos ser conocidos y reconocidos. Actitudes como nuestra bondad, nuestra compasión, nuestra misericordia, nuestra capacidad de vivir en la dinámica del perdón, pidiendo y dando perdón, siendo así agentes de reconciliación. Dice Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La sección que abarca del 25 al 32 es muy rica en contenido, con mucha aplicación, pero lamentablemente no tengo tiempo para dedicarle más. Pero sí dejadme resaltar que si estas piezas de nuestra vestimenta las llevamos cada uno de nosotros cada día, o lo que es lo mismo, todas y estas actitudes están firmemente arraigadas, encarnadas en nuestra forma de ser, lo cierto es que no pasaremos desapercibidos. Seremos realmente esa sal y esa luz en medio de esta sociedad corrompida y entenebrecida. Y llevaremos de esta manera
a cabo esa demanda expresada en el Señor Jesús en el Sermón del Mundo, cuando dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras, y entonces que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo, en el texto que hemos considerado esta semana, quiere que los creyentes seamos muy conscientes de la imagen que estamos dando. Y quiere hacernos reflexionar sobre si esa imagen se corresponde a la de un creyente o no, o son más propias de un no creyente y no hay manera de diferenciarnos. Nuestra vestimenta, nuestra conducta, debería llamar la atención. Nuestra vida, nuestra forma de actuar y de reaccionar en el entorno y con lo que nos rodean, debería llamar la atención. ¿Somos, por tanto, conscientes de la imagen que damos o que deberíamos estar dando? Andar de una manera digna de la vocación a la que habéis sido llamados. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Pablo hace un llamado a la Iglesia, un llamado a cada uno de nosotros, no solo a andar en unidad de fe, de propósito y de acción, sino también a andar en santidad. Y la palabra nos hace ver que para poder andar en santidad necesitamos por lo menos dos cosas: ser conscientes de dónde venimos y ser conscientes de la imagen que damos. Este pasaje nos hace ver que los creyentes no estamos llamados a pasar desapercibidos, sino, permitidmelo así, a dar la nota porque damos el cante como vestimos diferente. La palabra de Dios nos quiere hacer ver que nuestras vidas están determinadas por nuestra relación con Dios a través del Señor Jesús, y que nuestra nueva identidad que tenemos en Él tiene que permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar, de actuar y de sentir. Nuestra nueva identidad no solo implica que hemos pasado de muerte a vida, no solo implica que nos hemos ya asegurado el billete al cielo, sino nuestra nueva identidad exige que nosotros cambiemos, que se produzcan cambios significativos y visibles, reconocibles en todos y cada uno de nosotros. Para finalizar, para concluir, antes os preguntaba si éramos conscientes de dónde venimos. Ahora os pregunto si somos conscientes de la imagen que estamos dando. La imagen que damos actualmente en nuestra comunidad de vecinos, en nuestro trabajo, en nuestro entorno social, ¿está a la altura de lo que se espera de un hijo de Dios? ¿Vestimos como los demás? Esto es, ¿nos comportamos como uno más de ellos? ¿O nuestra vestimenta realmente es diferente porque nos comportamos de una forma diferente? Para concluir, dejarme terminar leyendo un nuevo pasaje de la Escritura, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, y en la que Pablo, siendo coherente consigo mismo y siendo coherente con la inspiración del Espíritu Santo, va a decir cosas muy semejantes, pero con palabras un poco diferentes, a los creyentes en Colosa, que son totalmente aplicables a los creyentes de la iglesia en Vila de Cans. Dice así la palabra del Señor en Colosenses: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a las que habéis sido llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. A Él y solo a Él sea la gloria en la Iglesia. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.